Bueno, continuamos entonces con el tema para el día de hoy y es espíritu noble me sustente. Cuando yo hacía un estudio de este tema, espíritu noble me sustente, muchas personas anhelan tener un espíritu noble, pero ese solamente puede ser guiado por el Espíritu Santo. Un espíritu noble para usted saber cómo manejar situaciones difíciles, circunstancias adversas, pensamientos, carácter, decisiones en determinado momento que nos toca tomar, debe ser con un espíritu noble que nos sustente. Y ese espíritu noble debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Ya no debe ser dirigido por nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra voluntad. Debemos permitirle al Señor que Él tome el control de cada una de nuestras acciones y decisiones para que pueda Él librarnos de cada circunstancia o situación que se nos llegue a presentar. Yo encontraba cómo el espíritu noble podía sustentar al rey David. Un hombre firme, constante, seguro, determinante, hasta que cayó en pecado. Después de que este hombre cayó en pecado, vinieron muchas tribulaciones en su mente, en sus palabras, sus acciones, sus decisiones. Pero quiero que me acompañe al libro de Salmos, capítulo 51, verso 12. Salmos 51, 12. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo no sé si usted se ha sentido en ese momento que le ha fallado a Dios o que ha entrado en pecado y se siente frustrado, oprimido, angustiado, lleno de temor, lleno de duda, lleno de incertidumbre, lleno de cargas, lleno de luchas, lleno de ansiedad, porque automáticamente el espíritu no está ahí. Está el espíritu del hombre, pero el espíritu de Dios no está. Esto sucedía con el rey David. Por eso le clamaba al Señor y le pedía espíritu noble me sustente. Como él lo dice ahí, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque él sentía esa zozobra y esa incertidumbre, porque el espíritu de Dios no estaba ahí, precisamente porque le había fallado a Dios. Cuando le pedimos al Señor un espíritu noble, usted y yo debemos estar dispuestos a que nuestra naturaleza sea crucificada a través de la cruz del Calvario, para poder obedecer a Dios y permitir que el Espíritu de Dios sea quien dirija nuestras vidas. ¿Cuántas personas escuchamos? Es que yo sé tomar decisiones, yo sé lo que hago, yo tengo el conocimiento, yo tengo las habilidades, yo tengo las estrategias, yo puedo obrar así, yo puedo actuar de tal forma, y así actúan en su matrimonio, en sus hijos, en su familia, en las personas que lo rodean, aún en otras decisiones que toman basados en su humanidad, basados en el conocimiento humano, basados en el carácter que ha venido siendo formado esa persona, ya sea en su casa o en su familia, y toman decisiones y ahí no hay un espíritu noble, porque cuando las cosas se les salen de control, se sale a relucir ese viejo hombre, ese hombre machista o esa mujer manipuladora o esa mujer imponente que quiere que las cosas se hagan como digan y se debe hacer así o si no las cosas no funcionan. A mí mismo quiero que me acompañe usted en el libro de Salmos capítulo 25, Salmos 25, 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Enséñame. Ahí como el salmista le pide al Señor que lo enseñe, lo guíe, lo oriente. Ahí no está hablando él en su humanidad, está pidiéndole al Señor que sea él el que lo guíe, lo oriente, lo direccione. ¿Cuántas veces usted antes de salir de su casa, de su intimidad, sale y le pregunta primeramente al Señor cómo poder tomar decisiones o acciones en determinada situación? ¿Cómo obra usted? ¿Cómo hace los pensamientos? ¿Cómo hace las acciones? ¿Cómo toma las decisiones? ¿Basado en la palabra? ¿Basado en lo que le habló el Señor? ¿O basado en lo que usted cree que debe obrar y debe actuar? Yo no le estoy diciendo que si usted de pronto es una persona en un cargo, en un rango alto, en el cual usted no tenga que tomar decisiones basado en lo que usted tiene que dirigir en esa empresa, en ese negocio, en ese proyecto. Pero si usted le pide la dirección al Espíritu Santo, el Señor le hará ese espíritu noble para saber tomar las decisiones basado en su fortaleza, en su confianza y en su seguridad, sin quitar de lado que usted deje de dirigir como lo tiene que hacer, ya que muchos de nuestros caminos no son los caminos del Señor. Por eso el salmista le pide al Señor que le muestre, le enseñe cuáles son sus caminos, que en cada uno prevalezca la verdad, pero la verdad del hombre no, sino la verdad de Dios, esa verdad en la cual para usted hay esa paz, esa seguridad, esa confianza, esa tranquilidad que lo que usted está haciendo lo está haciendo bien. Si de pronto toma una decisión certera, firme y determinante,
Si usted confía en el Señor lo respaldará. Pero si usted lo hace en sus fuerzas, muchas veces tendrá consecuencias de pronto de otras personas que no están al grado con lo que usted dice o lo que usted hace. Ahí mismo en el Salmo 51, el rey David entendía que para él era necesario contar con el Espíritu de Dios, ya que por su pecado el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Ya no estaba el Espíritu de Dios en el rey David. Pero quiero que usted me acompañe ahí mismo en el Salmo 51. Quiero que leamos el Salmo 51, que es lo que nos habla, Señor, en este Salmo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Encontramos al rey David, un hombre derramando el corazón delante del Señor. Un hombre que estaba clamándole perdón y misericordia del Señor por haberle fallado, pero también clamaba para que el Señor no quitara su Santo Espíritu de él. Porque cuando una persona entra en pecado, el Espíritu de Dios no está en él, ya no está en él. Entra el espíritu del oprobio, de la amargura, del resentimiento, del odio, del rechazo, del fracaso, la ansiedad, la depresión, el orgullo. Ese espíritu entra en la persona y ya no es el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo cada día perseveremos más y más en mantenernos en santidad delante del Señor. Esa santidad solamente la podremos lograr con tiempos de tener los hábitos espirituales, tiempos de clamor, ayuno, intercesión, meditación y estudio de la palabra. Pero también cuando entramos en ayuno, matamos ese viejo hombre, esos pensamientos, esos deseos, esos sentimientos, esas pasiones, esas frustraciones, esa ansiedad. Que eso es lo que muchas veces el enemigo tiende a doblegar la voluntad del hombre. Pero cuando entramos en esos tiempos de ayuno, esos pensamientos, esos deseos son desarraigados, porque fortalecemos el espíritu y la carne se debilita. Por eso encontramos en este salmo que el rey David entendía que para él era necesario contar con el Espíritu Santo para todo el plan perfecto que el Señor ya había predestinado para él, para que pudiera el Espíritu Santo guiarlo y poder vencer a sus adversarios con confianza, seguridad y templanza, dirigido por el Espíritu de Dios. Para todo cristiano es indispensable contar con el Espíritu Santo. Pero una pregunta: ¿será que usted conoce el Espíritu Santo? Hemos oído hablar del Espíritu Santo, escuchamos del Espíritu Santo. ¿Es que el Espíritu Santo habla? ¿Es que el Espíritu Santo nos da entendimiento? ¿Es que el Espíritu Santo nos da revelación? ¿Es que el Espíritu Santo nos da el conocimiento? Sí. ¿Cómo podemos conocer al Espíritu Santo? Cada vez que usted y yo nos sometemos al ayuno, doblegamos la carne, pero le pedimos al Espíritu Santo que entre, rasgue nuestro corazón, desarraigue nuestra humanidad, y que pueda el Espíritu Santo llevarnos en esa paz, en esa seguridad, en esa confianza, en esa tranquilidad a la luz de las Escrituras. Por eso es importante tener los hábitos espirituales. ¿Que usted y yo podemos contar con el Espíritu Santo? Sí. Por eso el Señor Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que los guiará y llevará toda verdad.
Él es el que nos guía y nos lleva a toda verdad a medida que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra, ya que todo lo que el Señor les había enseñado a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando el Espíritu Santo llegó en el tiempo del Pentecostés, que está en Hechos capítulo 2, encontramos cómo se manifestó sobrenaturalmente a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, y fue usado de una manera sobrenatural y hubo revelación y entendimiento a sus vidas en los discípulos de Jesús, pero también hubo una manifestación con milagros y prodigios y señales en la dirección del Espíritu Santo usando a sus discípulos. Así nos puede usar el Señor a usted y a mí si realmente nos sometemos a la voluntad de Dios, al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y yo, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire que acá el Señor Jesús da unas pautas para qué necesitamos usted y yo el Espíritu Santo. ¿Por qué es indispensable contar con la dirección del Espíritu Santo? Lo dijo el Señor. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también habla de cuáles son cada uno. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. Los que no creen en Jesucristo ya están condenados, dice el Señor Jesús. Dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, a través del Espíritu Santo Él trae justicia a su vida y a mi vida. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El diablo ya ha sido juzgado. Entonces el Señor nos da su Espíritu Santo para que usted y yo podamos tener esa confianza, tener esa seguridad, tener esa certeza que Él es el que nos guía y nos orienta y nos direcciona para cada decisión o determinación que tengamos que afrontar o tengamos que vivir. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que ellos recibirían el Espíritu Santo. Por eso, como les decía, eso lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés, la iglesia del Señor comenzó con grandes milagros. Los milagros comenzaron ahí mismo cuando llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente se quedó en los discípulos, el Espíritu Santo ha sido impartido de generaciones en generaciones después de que nuestro Señor Jesucristo partió de este mundo, porque dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Y ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, encontramos cómo se puede manifestar el Espíritu Santo. Por eso miremos en Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer para recibir el Espíritu Santo? Arrepentirnos. Pero cuando hay un arrepentimiento, debe haber un arrepentimiento genuino del corazón. Debe haber un arrepentimiento que derrame usted el corazón, su alma delante de la presencia del Señor, que usted le duela haberle fallado al Señor, que usted le duela andar en pecado, que usted le duela haber hecho cosas incorrectas delante del Señor. Debe ser como un giro de 180 grados. Hay personas que han ido a 1, 2, 3, 4, 5 encuentros, retiros espirituales, pero es que yo recibí el Espíritu Santo, pero volvió y se revolcó en el lodo, volvió al pecado, entonces volvió al Espíritu Santo y se fue de esa persona, ya no está, porque el arrepentimiento no debe ser una emoción, debe ser una determinación en que usted y yo nos arrepentimos delante del Señor, pero debe haber un arrepentimiento genuino para no volver a caer en el pecado. El arrepentimiento, algunos lo toman, es como un remordimiento, y es que yo ya me arrepentí, y es que porque me pasa esto, y porque yo tengo que vivir esto, pero yo ya me arrepentí delante del Señor, y porque volví a caer. No se arrepintió, hubo un remordimiento en su mente, en su corazón, y realmente no un arrepentimiento genuino. Para que usted y yo perseveremos en el arrepentimiento, debe ser a diario, porque como dice la palabra, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted y yo no podemos darle reposo al Espíritu, no podemos descansar, no porque es que yo ya fui a un encuentro, no porque yo ya oré, yo ayuné la semana pasada, entonces ya estoy bien. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso la misma palabra también lo dice, que debemos velar y orar para que no entrar en tentación. Si usted y yo velamos y oramos, el enemigo no nos podrá tentar. Es importante tener los hábitos espirituales.
El apóstol Pedro da unas especificaciones para quienes quieren recibir el Espíritu Santo. Primero, debe haber un arrepentimiento y es dejar toda la naturaleza humana, toda naturaleza carnal, llegar a un arrepentimiento de corazón delante del Señor y de que debe dolerle haberle fallado a Dios. Segundo, debe haber un bautizo. El bautismo es por inmersión, es poder sepultar nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que cuando uno es sumergido, la persona es sumergida en el agua, automáticamente sepulta esa vieja naturaleza y cuando sale nuevo hombre transformado, ese hombre lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que significa el bautizo. Otra parte donde habla la palabra, el tercer punto es imposición de manos. ¿Cómo puede recibir la persona el Espíritu Santo a través de la imposición de manos? Miremos lo que nos habla en el libro de Hechos capítulo 8, versos 14 al 17. 8, 14 al 17. Y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Así hacían los apóstoles cuando iban y predicaban de la palabra de Dios, y muchos se arrepentían de sus pecados y venían delante del Señor con un corazón transparente, firme, determinados. Y los apóstoles lo que hacían, los sumergían, los bautizaban, pero también imponían las manos de ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Hay personas que han recibido el Espíritu Santo por imposición de manos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué el Espíritu Santo ya no está en ellos? ¿Por qué el Espíritu Santo no ha permanecido en sus vidas? ¿Qué ha hecho usted para que el Espíritu Santo se haya ido? Recuerde que el Espíritu Santo es como un niño. Es como cuando usted, ese niño pequeño, usted lo regaña o usted lo trata mal, él se va. Él automáticamente se va regañado a su lugar. Pero así sucede con el Espíritu Santo. Él se aparta y él se va porque ve que ahí no está, no es aceptado o no es indispensable. Por eso es que debemos prevalecer a mantener el Espíritu Santo en nuestras vidas a diario, ya que después de un arrepentimiento, los que habían recibido a Jesucristo por la palabra de los apóstoles ya recibirían el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, y el Espíritu Santo ya empezaría a morar en sus vidas, en sus corazones, tal como lo recibieron los apóstoles. Lo mismo lo hicieron con los que iban a ellos a orar y recibían, primero que había un arrepentimiento, porque también querían recibir al Espíritu Santo. Ahí mismo, en el mismo Salmo 51, volvamos nuevamente al Salmo 51, verso 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso el rey David le clamaba al Señor que él mismo obrara en su vida, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque ya se había dado cuenta el rey David que su corazón era engañoso, que su corazón era mentiroso, que su corazón estaba más inclinado a las pasiones y a los deseos. Y eso lo habla el profeta Jeremías en el libro de Jeremías capítulo 17, que él mismo dice que el corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre es perverso, que el corazón del hombre está inclinado al mal. Entonces, ¿qué nos habla acá la palabra? Usted y yo no nos podemos guiar por lo que nos dicta el corazón. Así hay algunas canciones del mundo: haz lo que te dicta el corazón. Otras personas le dicen, haga lo que le dicta el corazón. Si el corazón le está dictando esto, y no conocen de Dios y se dejan guiar por el corazón, y se llevan y se van al pecado, a la inmoralidad, a relaciones ilícitas que no le convienen, a negocios hechos que no deben hacer. ¿Pero por qué? Se dejaron guiar por el corazón. Ya que en esa oración desesperada a Dios, el rey David hace una súplica de arrepentimiento en el cual ruega al Señor que no quite su Espíritu Santo. David sabía que si no se arrepentía, continuamente estaría en peligro de cometer un pecado imperdonable, pues Dios no perdona a quien no se arrepiente. Por eso encontramos un rey David antes, y ese antes era antes de pecar con Betsabé, con Jezabel. Antes de pecar con Betsabé era un hombre firme, pero cuando pecó con esa mujer se volvió un hombre indeciso, inestable, inseguro.
Pero después de que este hombre escribe este Salmo 151, se convirtió en el mejor amigo de Dios porque hubo un arrepentimiento genuino, porque él no le volvió a fallar al Señor. Él automáticamente dependía del Señor para toda situación y cómo el Señor lo respalda en las batallas, en las guerras que tuvo que enfrentar. Y fue un hombre de guerra, fue un hombre de victoria, fue un hombre que conquistó todo lo que el Señor lo llevó a hacer, lo conquistó, que hasta él quiso construir casa para Dios, pero como el Señor no lo dejó construir la casa para Dios porque sus manos estaban manchadas de sangre, que la casa la construiría para Dios, sería uno de sus hijos. Por eso encontramos que tanto anhelo y deseo ya tenía el de servirle a Dios, que quería hacer una casa para Dios. Ahora quiero que miremos en el libro de Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se puede contristar muy fácil. Es cuando usted lo ignora. Es cuando usted no le pide orientación y dirección para sus planes, sus proyectos. Hay personas que dicen, es que el Espíritu me acompaña, el Espíritu de Dios me acompaña. Venga, si el Espíritu de Dios lo acompaña, ¿por qué hace malos negocios? ¿Por qué tiene esas relaciones con esas personas? ¿Por qué ese carácter? ¿Por qué esas decisiones? ¿Por qué habla mal? ¿Por qué es vulgar? ¿Por qué es mentiroso? ¿Por qué es soberbio? Y el Espíritu lo acompaña. ¿Pero cuál? Será su Espíritu, pero el Espíritu de Dios no lo acompaña, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y no se le nota la libertad a usted si usted es una persona todavía soberbia, arrogante, prepotente, manipuladora, mentirosa. Ahí no está el Espíritu Santo, está su propio espíritu, el espíritu que Dios le dio al hombre, no está el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu Santo puede ser contristado cuando tomamos nuestras propias decisiones basados en nuestra voluntad, no en la dirección del Espíritu de Dios. Ya que después de que usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo, ya no podemos contristarlo, ya que se puede ir y ya no estará en nosotros. Ya por el contrario, debemos perseverar a diario para volverlo a tomar, para volver que el Espíritu Santo esté en nosotros, pero ahí tenemos que haber un cambio de corazón, un arrepentimiento genuino delante de Dios. Por eso quiero que me acompañe en el libro de Efesios capítulo 1, 17 al 18. Efesios 1, 17 al 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aún así, el Espíritu Santo nos da el conocimiento, nos da el entendimiento, nos da el discernimiento, nos da la revelación para cómo obrar y actuar para cada situación que estemos pasando o estemos viviendo. Ahí lo dice el apóstol Pablo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a cual Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que Dios lo ha llamado a usted? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida según lo que le ha hablado Dios a través de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son las riquezas? No son los muebles, enseres, propiedades, viajes, riquezas. La herencia que el Señor nos ha dado a usted, la sabiduría, inteligencia, entendimiento, conocimiento, discernimiento, revelación de cómo hablar, obrar, actuar para tomar decisiones para cada situación. Esas son las herencias que nos dio ya el Señor. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La supereminente grandeza de su poder, ese poder que Él nos lleva a perfeccionarnos en su sabiduría, en su inteligencia, en su entendimiento, en la dirección del Espíritu Santo, según la operación del poder de su fuerza. El poder de su fuerza es el que opera a través del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Y ahí el Señor quiere usarnos a usted y a mí sobrenaturalmente, ya que el Espíritu de Dios nos lo da para tener a usted y a mí conocimiento, entendimiento en Dios, conocer los misterios y designios del Señor para con cada uno de nosotros. Está en usted y en mí dejarnos guiar y direccionar por el Espíritu Santo por todo lo que estemos viviendo, pero también que el Señor nos quiere usar de una manera sobrenatural. Hay personas que viven situaciones con la suegra, con el suegro, con los padrinos, con los amigos, con los familiares, con los hijos, pero no saben tomar decisiones, no saben cómo hacer. Ahí donde el Señor quiere actuar en el poder de su fuerza a través de su vida, pero como no lo dejamos entrar, como no le permitimos que lo obra a través de nuestras vidas, entonces creemos que estamos actuando bien, pero estamos actuando en nuestra humanidad. Por eso quiero que me acompañe al libro de Segunda de Timoteo 1, 6 y 7.
2 Timoteo 1, 6 y 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La imposición de manos, a través de la imposición de manos que Pablo hizo a través de Timoteo, derramó su Espíritu Santo, pero no le dio ningún espíritu de temor. Por el contrario, le dio 3 espíritus: poder, amor y dominio propio. Eso es lo que nos falta a usted y a mí. Ese espíritu, 2 Timoteo 1:7, espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese lo da el Espíritu Santo a nuestras vidas. Poder, amor y dominio propio para cada situación. Con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, una reunión. Poder, amor y dominio propio. No es el temor, no la inseguridad, no la ansiedad, no la depresión. Es lo que el Señor quiere darnos. Debemos avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas y en Él obtendremos esa sabiduría, ese poder, ese dominio propio, como Él quiere dárnoslo a usted y a mí. Pero quiero que miremos cómo podemos tener los beneficios del Espíritu Santo. ¿Qué beneficios usted y yo recibiremos al tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Por eso el tema hoy es Espíritu noble me sustente. Ese Espíritu noble solamente lo recibiremos cuando usted y yo realmente seamos guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Primero, debemos renovar nuestra mente. Para que usted y yo obtengamos esos beneficios, debemos renovar nuestra mente. Si nuestra mente es renovada, ya podremos obrar en la dirección del Espíritu Santo. Pero para eso, ¿cómo la podemos renovar? A la luz de la palabra. Una palabra que hemos dado en varias oportunidades está en Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos falta? Renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para que no nos conformemos a este mundo. ¿Qué es lo que nos vende este mundo? La igualdad de género. No es que usted puede salir con la persona que usted quiera, usted puede acostarse con quien usted quiera, usted puede tener las personas que usted quiera. No, dice que debemos renovar nuestra mente, pero no conformarnos a lo que nos vende este siglo, a lo que nos ofrece este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca podremos conocer cuál es la voluntad de Dios si es agradable, buena y perfecta para la situación que estemos viviendo, estemos afrontando, si nuestra mente no ha sido renovada a la luz de la palabra, porque seremos automáticamente guiados y direccionados es por nuestra propia voluntad, nuestros instintos y nuestros conocimientos. Si usted y yo renovamos nuestra mente a medida que meditamos y estudiamos la palabra, de nuestra mente comienza a ser renovada, fortalecida y una mente firme y determinante para cada decisión que tomemos, guiados en la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Por eso, miremos lo que nos dice ahí la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 8. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cómo seremos de Dios? Por la ley, por la palabra que el Señor coloca en la mente de cada uno de nosotros. Dice que aún en el corazón, esa palabra es la que usted y yo debemos estar meditando constantemente. Por eso, como le dijo el Señor a Josué, que eso lo encontramos en Josué capítulo 1, dice el Señor, meditarás en este libro de día y de noche. Mira que te mando que te esfuerces, pero que también tenía que meditar en este libro de día y de noche, en las escrituras, en la palabra, para que todo te vaya bien. Hay veces creemos que todo nos puede salir bien porque es que yo voy los domingos a la iglesia, porque es que yo la semana pasada oré, porque yo hace 15 días hice un ayuno, porque es que yo oré la semana pasada y yo sé que todo me va a salir bien. Pero el Señor dice que meditarás en este libro de día y de noche. Venga, ¿por qué coge la Biblia cada 8 días? Venga, ¿por qué lee la palabra de Dios solamente cuando va al culto? Venga, ¿por qué lee la palabra solamente cuando tiene un problema, una dificultad? Venga, ¿por qué lee la palabra solamente cuando alguien se lo dice? No, esa es una función suya y mía delante de Dios. Delante de Dios tenemos que presentarnos aprobados a diario. Si usted y yo nos presentamos delante de Dios aprobados, el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Pero primeramente debemos presentarnos delante de Dios aprobados con la meditación, el estudio y la palabra. Que usted y yo
dediquemos tiempo a la palabra, pero que la palabra me confronte, que la palabra me transforme, que la palabra me cambie. Por eso estábamos mirando el punto anterior en el cual miramos que debemos renovar nuestra mente. Por eso ese pacto estará permanentemente en nuestras mentes y en nuestros corazones, ya que su palabra será nuestro estandarte para cada situación que usted y yo estemos pasando. ¿Cuál es la palabra que usted leyó hoy? ¿Cuál fue el último texto que se memorizó? ¿Será que ha leído algún libro de la Biblia? ¿Será que usted lee la palabra? ¿O cuánto lleva usted en la vida cristiana y no ha leído la Biblia toda? En usted y mí está leer la palabra. Cada vez que leemos la palabra son los misterios de Dios, y esos misterios nos los revela el Señor a quienes realmente nos comprometemos en su palabra, ya que a través del contacto con la palabra de Dios, usted y yo encontramos la dirección del Espíritu de Dios para cómo debemos afrontar situaciones difíciles que se nos presentan a diario. Hay personas que no están preparadas para una situación difícil y empiezan a llamar que el médico dijo, que el doctor dijo, que el banco dijo. Pero ¿qué dice el Dios? ¿Qué dijo el Señor? No es que ya me llamaron que vienen a embargar todo. No es que mi esposa ya no quiere vivir más conmigo. No es que mi esposo me engañó. No es que imagínense que el médico dijo esto. ¿Y cuál es la palabra que usted tiene? Y le creemos más a las circunstancias, le creemos más a la situación que lo que el Señor nos quiere hablar a la luz de la palabra. Por eso debemos estar fortalecidos en la palabra, para que el Señor nos dé las estrategias y nos sacará en victoria en cada situación. Quiero que me acompañe ahí al libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26. Dice más: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cada vez que usted y yo leemos la palabra, meditamos y estudiamos la palabra, le pedimos dirección al Espíritu Santo. Cuando se presenta una situación, nos recordará el Espíritu Santo qué palabra es la precisa para ese momento. Así lo veíamos en las Escrituras, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos encontramos la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo a través de los apóstoles, y cómo el mismo Espíritu Santo los guiaba y los llevaba a toda verdad. De todo lo que el Señor les había enseñado a los apóstoles, fueron usados de una manera sobrenatural, su manifestación a través de ellos, trayendo a recordación cómo usarlos, cómo obrar, cómo actuar para cada situación que ellos tenían que enfrentar. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, ese espíritu noble que nos sustente a usted y a mí para saber tomar decisiones con esa sabiduría, esa inteligencia, ese entendimiento, esa paz, ese amor y ese gozo en la dirección del Espíritu de Dios, ya que es el Espíritu Santo el que nos dará a conocer todo lo que usted y yo debemos hacer, así como lo habló a través de los apóstoles, cómo los usó, y el Señor quiere usarlo en su esposa, en su esposo, en sus hijos, en su familia, aún en el ministerio, aún en el liderazgo. Usted que lidera tantas personas, usted que tiene bajo tantas personas bajo su mando, ¿cómo las está guiando y direccionando? Perdón, ¿será que de pronto ven el Espíritu Santo en usted? ¿O será que ven ese hombre de rango, de nombre, de título, de cargo en ese negocio, en esa empresa, en ese lugar donde usted está trabajando, y no conocen al Espíritu Santo que se mueve en usted, si es que se mueve en usted o está en usted? Eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Por eso miremos ahí en Juan 16, 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él mismo os guiará. Aquí vuelve y lo habla el Señor. Él os guiará y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo habla lo que el Padre manda a Jesús. Y Jesús manda al Espíritu Santo qué es lo que debe hablar a usted y a mí. Él mismo nos llevará a toda verdad, a la verdad de Dios, ya que este no hablará por sí mismo, sino por la dirección de Dios, y fuera de eso nos llevará a conocer las cosas que usted y yo no conocemos a través de nuestro Señor Jesucristo, y nos llevará a conocer los designios y misterios de que usted y yo no conocemos, pero nos lo hará entender y obrar a través de nuestras vidas. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Corintios, capítulo 13, Primera de Corintios 13, del 4 al 8.
Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mire que el Espíritu Santo nos lleva a usted a tener ese amor para saber cómo hablar, como dice la palabra, palabras alcanzado. ¿Cómo hablar? Porque hay veces, si usted y yo nos dejamos llevar por nuestra humanidad, nuestra voluntad, hablamos con palabras soeces, hay veces ese carácter orgulloso, prepotente, hay veces el carácter altivo, hay veces esas malas palabras salen de nuestra boca, de nuestro carácter, nuestras acciones, pero el Espíritu Santo nos quiere llevar en ese amor. Por eso ahí el apóstol Pablo escribió el libro de 1 Corintios 13 y habla sobre el amor. No es jactancioso, no es envidioso, no es rencoroso, no es malintencionado, no es mal hablado. Es esa persona que ha sido transformada a la dirección del Espíritu Santo y tiene el amor del Espíritu de Dios, que fue ese amor que derramó Jesús a través de la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Hay personas que les falta vivir en el amor de Jesús, no en el amor que usted conoció, el amor que, porque muchas personas dicen, por fin conocí el amor, y algunos creen que el amor es lo que conoció en la cama. No, es el amor que nos enseña la palabra de Dios, es ese amor que no es jactancioso, no es envidioso, no es rencoroso, o sea, esa persona que no se jacta hablando mal de otra persona, que pronto esperó más del esposo, es que me engañó y nunca pensé que me fuera a engañar, nunca pensé que esta mujer me fuera a tratar mal. ¿Por qué? Porque se guió en el amor que ofrece el mundo, lo que ofrece la persona, lo que ofrece las redes de comunicación, los medios de comunicación. ¿Qué le ofrece el Señor en la palabra? Hay muchas personas que viven faltos de amor porque no conocen al Espíritu Santo. Ese espíritu noble que lo puede sustentar a usted para darle ese amor que no es jactancioso, no es envidioso, no es rencoroso. Lo invito a que lea usted el capítulo 13 de 1 Corintios. Ahí encontrará qué enseña el Espíritu Santo, cuáles son las fases del amor y cómo puede hacerlo usted una persona totalmente diferente. A través del Espíritu Santo, usted y yo obtendremos una de las evidencias más importantes de Cristo Jesús, su amor. Ese amor que es derramado en nuestros corazones. Aunque algunos recibimos el amor de nuestros padres, de algún familiar, quien nos formó, quien nos crió, pero el Señor nos lleva a ese amor pleno, que es en el poder del Espíritu Santo, que es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no hace nada que no sea manifestado por el Señor. Este es manifestado a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Por eso vemos tantas parejas, matrimonios que se casan tan enamorados aparentemente el día de la boda, pero vemos que al poco tiempo ese amor no está. ¿Por qué? Se fijaron de pronto en una fachada, en un físico, de pronto en palabras, de pronto en halagos, de pronto en regalos, de pronto en detalles, pero realmente no había un amor porque esa persona, su corazón no había sido transformado. Por eso es tan importante, como lo habla la palabra, que Dios a la mujer le dará un sacerdote, un hombre recto y perfecto conforme al corazón de Dios. A la mujer, al hombre le dará una mujer idónea, esa mujer llena del amor de nuestro Señor Jesucristo. Así es que deben ser las relaciones. Si usted es una persona casada, pídale al Señor que primero lo llene a usted del amor de Dios, no que cambie esa persona y la llene de amor a usted, porque si usted y yo damos amor hacia la otra persona, se verá reflejado en nuestros actos, hechos y acciones, y esa persona actuará como nos ve actuar a usted y a mí, porque pueda que el Señor cambie y llene a esa otra persona de amor, pero usted sigue siendo el mismo orgulloso, prepotente, altivo. De nada sirvió ese cambio. El cambio tiene que nacer primeramente de aquí para allá, en mí. Debe haber ese cambio. Por eso lo dice en el libro de Gálatas 5, 22 y 23, que habla del fruto del Espíritu Santo, y ese fruto debe permanecer en usted y en mí. Si el fruto del Espíritu Santo no está en usted y en mí, es porque realmente no está el amor en usted ni en mí. Por eso lo dice en Gálatas 5, 22 y 23, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son 9. Es 9 el fruto del Espíritu Santo. Pero en este mismo capítulo encontramos los frutos de la carne. Son 13.
prevalece más el fruto de la carne que el del Espíritu. Si usted tiene tiempo, léalo. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Y usted mirará cuál prevalece más en usted, el del Espíritu o el de la carne. Y en nosotros debe prevalecer el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo nos da otras manifestaciones del poder del Espíritu Santo obrando en cada cristiano en el amor, que es el fruto del Espíritu Santo. Usted y yo debemos examinarnos en cada uno de nosotros si habita el Espíritu Santo o no. Si habita un espíritu noble o un espíritu de orgullo, de prepotencia, de altivez. ¿Cuál espíritu habla en usted? ¿Cuál espíritu obra en usted? ¿Será que todavía usted no se ha desligado de su naturaleza humana para permitir que el Espíritu de Dios entre y obre en su vida? Hoy quiero orar por esas personas que no tienen un espíritu noble que los sustente, que todavía obra ese espíritu de orgullo, de prepotencia y de altivez en su vida. Es que yo tengo el carácter de mi papá, es que yo tengo el mismo carácter de mi mamá, es que yo tengo las decisiones como las que tomaba mi papá o mi mamá. Hay personas que se basan aún como actuaron sus padres, aún sus abuelos. Es que mi abuelo era así rígido porque mi abuelo prestó el servicio, mi abuelo estuvo en la marina, bueno, tantas personas que se basan en lo que dicen que hicieron otros, pero ahí no está el Espíritu de Dios, está su humanidad, está su voluntad, está su orgullo. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús que un espíritu noble los sustente, pero oro, Dios, que también los lleve a un arrepentimiento genuino que nazca del corazón. Da, Señor, el don del arrepentimiento a cada uno de ellos, que haya un arrepentimiento genuino en el cual, Señor, tú lo lleves a un cambio radical y profundo en tu conocimiento, en tu palabra, en tu verdad, en tu propósito, en tu llamado y en tu voluntad. Hoy clamamos, Señor, a la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios, que entre sobre esos matrimonios que han sido formados es en orgullo, aún en carácter, aún en soberbia, aún en prepotencia, aún en malas palabras, Señor, que la sangre del Cordero de Dios entre y rompa toda estructura que el enemigo sembró en esos matrimonios, sea desarraigado y destruido de raíz a través de la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Y declaramos que la sangre de Cristo entra, los lava, limpia, purifica, redime en plenitud a partir de ahora. Mi Padre, yo oro que el Espíritu de Dios entre y tome el control de sus corazones y los lleve a un cambio genuino y radical en Cristo Jesús, y que Espíritu noble los sustente a partir de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene la palabra, una palabra profética para la ofrenda, una palabra en la cual el Señor hoy le está hablando a una mujer que el esposo es noble, pero que ella, ese carácter no lo permite, pero la que conoce del Señor es ella, pero lastimosamente no es de testimonio porque no hay un espíritu noble dentro de ella, porque ese espíritu no está en ella, es el espíritu que generó su mamá, y eso es lo que maneja ese hogar, ese matrimonio, y por eso es que muchas cosas no le funcionan en ese matrimonio. Por este siervo de Dios trae una palabra profética para usted, cómo puede ver un cambio, una transformación en su mente, en su corazón, y a medida que usted escuche esa palabra, la ponga en práctica en su vida, el Señor vendrá y obrará en su matrimonio. Pero el Señor me muestra que la que debe cambiar es usted, no su esposo, pero por cosas que tiene ahí en el corazón que usted no ha entregado. Continuemos con un tiempo más de alabanza, oración, y ya viene la palabra profética para la ofrenda. No se vayan, esperen un momento porque también Dios le va a hablar a usted.